La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, feliz y bendecido 2024. Más que contenta por nuestro primer podcast del año de Odontodón con el tema Diseños de Sonrisa y con una invitada súper especial. Les vamos a recordar que cada mes vamos a tener un podcast con temas dirigidos solamente para pacientes. Así que pueden sugerirnos los temas que deseen. También, si desde ahora me notan hablando un poquito raro, ya saben, estoy con mi tratamiento de Invisalign y les invito a pasar a todos por nuestras oficinas. Cero molestia, comodísimo, me facilitan el poder alimentarme y demás. Pero mi invitada de hoy es muy especial, la doctora Visel Eusebio, odontóloga, rehabilitadora, especialista en estética, con su grado en la Universidad Pucamaima y su maestría en la Universidad UFED. Uh-huh. Saludos, doctora. ¿Cómo se encuentra? Saludos. Me siento súper emocionada de poder brindarle al público, junto a usted, estos datos importantes sobre el diseño de sonrisa que tanto vemos en redes y que está muy popular últimamente. Doctora, una cosa pero muy importante y que cada paciente de nosotros debe tenerlo presente. La odontología es ciencia y arte. ¿Qué quiere decir? Es correcto. Eso? Que nosotros vamos primero a ver lo que es salud y después estética. Dejando esto claro, doctora, estamos muy de acuerdo con los diseños de sonrisa, pero respetando siempre la salud. Salud primero, ¿verdad? Sí, yo digo que si no hay funcionalidad, no hay una correcta armonía en cuanto a la función, que para eso están los dientes, no hay estética. No hay Realmente estética. No va a existir, no va a haber esa armonía entre la sonrisa que uno quiere proyectar. Exacto. Y lo que realmente hay. ¿Y cómo usted definiría lo que es diseño de sonrisa, doctora? Diseño de sonrisa no es más que la armonización entre los dientes, el tejido circundante, que es la encía. También vemos la parte facial del paciente, que tenemos que tener muy pendiente, porque el paciente no llega solo dientes, sino que también tenemos que evaluar toda esa parte facial. Color de piel. El color, la forma, la altura de los dientes, el tamaño, todo hasta eso. Hasta el tamaño del paciente. Exactamente. Porque muchas veces llegan los pacientes con una foto. Sí. Eso es lo que yo quiero. Y entonces, mi doctora. Yo tengo mi parte reservada en cuanto a eso, porque si tú tienes como profesional, si tienes bien arraigado tus principios en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que tienes que brindarle al paciente, englobando todo lo que mencionamos al principio, funcionalidad, que sea algo aparte de estético, que sea algo armonioso y saludable. Saludable. Entonces, sobre todo. Vemos ahora mismo, eso no es, digamos, de ayer para hoy, eso ya tiene su tiempo, incluso recordando así la historia, desde 1930, un doctor en Beverly Hills, en Estados Unidos, era el que hacía como esos prototipos para los actores en el momento de la filmación, y todo eso gracias porque la cámara ya tenía más definición. Entonces, presentar esa perfección detrás de una pantalla, entonces era algo como muy puntual, o sea, tenía que ser todo perfecto. Entonces, ya luego de ahí, la odontología ha evolucionado bastante. Cabe destacar que eso era solamente en set de filmación, eso no salía de ahí. O sea, que el paciente se lo retiraba y se lo colocaba al momento. Entonces, vemos hoy día, gracias a la tecnología, por ejemplo, tuvo ahora mismo, un ejemplo claro, el de la pandemia.
el de la pandemia tú usabas mascarilla, tal vez algunos pacientes con problemas dentales que les faltaba o que no estaban conforme con su color o que tuvieron una fractura X, ponerse una mascarilla ya eso solucionaba el asunto. Pero se vio reflejado de que las reuniones y las conversaciones, ya sea de trabajo, de cualquier cosa que se pudiera como reunir, que en ese caso no era físico, era a través de una pantalla. Entonces, cosas que no se podían tal vez percibir en una conversación de frente a frente o personal, en una pantalla, tú tenías la dificultad de que todo se veía más o que cualquier cosita que tú tenías en la boca se destacaba más y dio un impulso a que el paciente se preocupara por eso. O que se pusiera más en la onda, como se dice, como para perfeccionar esos detalles que tal vez no le gustaba de su sonrisa, que en un tiempo atrás no se dio cuenta. Y no le molestaba. Y no le molestaba, porque la estética es muy relativa. Por lo que a ti puede ser bonito, hermoso, para mí tal vez no lo sea tanto. Entonces, juega un papel muy importante la opinión del paciente a la hora de visitar al odontólogo. O sea, nosotros tenemos que tener pendiente de esa opinión de ese paciente, o sea, qué tanto tú te conectas con él para tú saber en qué lo vas a ayudar, por así decirlo. ¿Y qué es lo que él quiere, como usted dice? ¿Qué es lo que quiere? Lo primero es captar qué quiere el paciente para yo saber qué puedo brindar. Exacto. Entonces, inmediatamente ya el paciente brinda esas informaciones, ya tú más o menos sabes cómo manejar el asunto. Uno tiene que tener muy en cuenta cuando el paciente, por ejemplo, ya que te explica la situación, es muy diferente a que un paciente por primera vez te llegue con una foto de un artista. Mira, yo quiero eso. O sea, el papel de nosotros en la odontología estética es como aterrizar a ese paciente, explicarles que no todo lo que se ve es lo que se debe hacer. Porque muchas veces solamente el paciente se imagina, por ejemplo, por mencionar un procedimiento que es algo mínimamente invasivo y que se puede hacer en un consultorio o en casa, ya ese es el blancamiento dental. Entonces, muchas personas piensan que ese blanco yo lo puedo conseguir así. Y no es así, porque una cosa que debemos que tener en cuenta y que nuestros pacientes deben de saber, que la estética, esa especialidad de estética, es quizás una de las que depende más de toda la interconsulta. Sí. Es decir, que muchas veces ustedes se tienen que agarrar del ortodoncista, del periodoncista, del implantólogo. Yo siempre he dicho eso. El odontólogo que se dedica a la estética es uno de los que más interconsulta. Es tener un grupo. Es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo, exactamente. Doctora, muchas veces cuando hablamos de diseño de sonrisa, el paciente piensa que es un tratamiento que se llama así. Exacto. Pero si usted no pudiera aclarar un poquito de qué es el diseño de sonrisa y por todas las vías que se debe de llegar y agarrar para poder llegar a esa meta, que es el diseño de esa sonrisa. El diseño de sonrisa, vamos a englobar todo aquel tratamiento que podamos armonizar tu sonrisa. No solamente los dientes, no solamente... La carilla, porque la gente piensa en carillas. La carilla es uno de los procedimientos que se puede hacer en un diseño de sonrisa. Cuando hablamos de diseño de sonrisa, no solamente nos referimos a carillas, como todo el público lo pueda entender. Tiene que tener pendiente de que es varios procedimientos para lograr una armonía con la sonrisa, el rostro de ese paciente. Y esa es la importancia, la armonía con el rostro y la sonrisa de ese paciente. Exactamente. No es del artista Pérez, no es del deportista Julián, qué sé yo quién. Exacto. No, es tuyo, es personal. El diseño de sonrisa es personal. Sí, hay algo muy personalizado. Entonces, el diseño de sonrisa va muy arraigado a esas características de X paciente.
O sea, no debemos de mirar. Y de personalidad. Ahora, sí le doy la palabra, por ejemplo, el paciente que me dice, ay, mira, yo perdí los dientes en un accidente, ya han pasado 10 años, 15 años, yo quiero tener mis dientes como yo lo tenía antes. Eso se puede ahora mismo, mediante fotografías que ya, por ejemplo, yo le puedo hacer un escáner intraoral al paciente y mediante software que me puedan ayudar a diseñar justamente cómo ese paciente tenía sus dientes anteriormente. Claro, porque la tecnología actualmente nos ayuda muchísimo. Bastante nos ayuda. Y de hecho es bueno aprovechar y decirle a nuestros pacientes que nos escuchan que esos servicios podemos y se lo ofrecemos en Odontología Dominicana. Ya no es solamente la imaginación del dentista de cómo era, no es solamente la foto que está ahí, sino ese escáner, como usted dice, que me ayuda a reproducir eso. Sí, ya incluso... La tecnología ahí es un arma y ahí no vamos a la inteligencia artificial. Sí, doctora. Agregándole también que igual, no solo los dientes se van al técnico. O sea, el técnico incluso ya tiene fotografía del paciente porque está también incluida en la programación, como le expliqué anteriormente. O sea, dando cuenta de su forma de rostro, color, de piel. O sea, son muchos detalles que antes era difícil manejarlo y ahora lo tenemos a la mano. Y si quizás, y como bien es cierto, la mejor sonrisa no va a ser la de la foto que ellos nos van a traer, definitivamente la mejor sonrisa va a ser la que podamos crear, que armonice con esa persona, como usted Exactamente. dice. Y eso es muy importante, porque por ejemplo, una persona que sea de alta estatura no puede tener los dientes pequeñitos. Muy pequeños. O una persona que sea muy bajita no puede tener unos dientes muy grandes. Exactamente. La mujer lo va a tener más pequeño que el hombre. Más pequeño, más redondeado. O sea, son muchos detalles que nosotros le llamamos clave de la estética, que realmente uno se pone a pensarlo y de lo que menos tú esperes que estás viendo, eso influye mucho en el diseño final. Y lo importante al final es que el paciente se sienta contento con esa sonrisa, pero que armonice y que esa sonrisa no vaya anunciando, como yo digo, como guaguita anunciadora, no es mía, porque eso es una de las cosas que más choca y llama la atención. Como la opinión del paciente es muy importante, yo le voy a decir algo. Hay pacientes que le dicen a usted, digo, para mí es como una palabra clave para yo saber por dónde van los deseos de mi paciente. Y es preguntarle, ¿qué es para usted la estética? Muchos pacientes me van a decir lo que se vea natural, lo que se vea o que se parezca más a mis dientes, o tal vez lo que no se modifique demasiado. Pero hay pacientes que lo estético para ellos es algo que se note. Que se vea que se hizo una inversión. Sí, porque ahora... en esa sonrisa. O sea, tenemos que estar muy claros de eso. Y si tal vez ese profesional no va de la mano con esas cualidades, es mejor no tocar al paciente. Es mejor, porque hay que respetar mucho, pero mucho, la ética profesional. No hacer las cosas solamente por facturar. Por hacerla. Doctora, ya teniendo ese punto bien en claro, que la ética no se juega, no se vende. Y asimismo, que la salud va primero que la estética. Se quiera o no, primero va la salud y luego la estética. Y dicho sea de paso, no es que no se pueda lograr la estética. Siempre vamos a tener una alternativa para tener estética con salud. Siempre, siempre la vamos a encontrar. Hasta en el peor de los casos. Hasta en el peor de los casos. Eso es muy, pero muy importante que lo sepamos. Pero todo también muchas veces requiere tiempo y a veces nuestros pacientes no tienen eso. Así que vamos a hacerlo paso a paso como es debido para que luego las consecuencias que tengamos de lo que no hicimos correctamente nos compliquen los casos. Doctora, entre las áreas que usted piensa que más tienen que ver para uno poder tener una estética, lograr la estética, lograr un buen diseño de sonrisa, yo me atrevería a decir que la periodoncia, sin esa base, ¿y usted qué piensa? Va muy de la mano también con ortodoncia.
Ortodoncia. Cuando hablamos también. que lo principal es la función del paciente, o sea, la masticación, cómo ocluye, o sea, cómo contactan esos dientes de arriba y abajo, lo logramos mucho más fácil mediante la ortodoncia. Entonces, esos pacientes muchas veces usted los trata juntos al mismo tiempo con diferentes áreas o por etapa. Cuénteme un poquito. Debe ser un equipo multidisciplinario. Si es posible evaluar al mismo tiempo, pues mejor, así uno se planifica. Pero generalmente en casos de buscar, o sea, casos como más complejos, que tengan muchos tratamientos que hacer, sería ortodoncia, luego nos vamos a la periodoncia y ya luego entonces vamos a lo estético. Cuando ya tenemos una función estable y tenemos, por ejemplo, un diseño en el contorno del diente estable, saludable, sin inflamación, sin sangrado, ya entonces nos vamos a lo estético. Sí, y hay una parte importante de la periodoncia que sería bueno aclarar. Con si tenemos enfermedades periodontales de base, yo sé que no es a esa a la que usted se refiere. Antes incluso de la ortodoncia, vamos a sanear ese paciente periodontalmente. Claro que pero hay sí. una periodoncia estética que es a la que la doctora se nos refiere, sí. y por eso estoy haciendo la aclaración. Entiéndase una gingivoplastía, un peeling de encía, para que los pacientes no se nos vayan a confundir. Si hay problema periodontal per se, problemas infecciosos, incluso ni siquiera la ortodoncia. No se puede negociar. No, eso es innegociable. Cuando hay infección, inflamación, hay que hacerlo primero. O sea, hay que limpiar incluso caries, todo primero, antes de uno planificar. Una boca sana. Una boca saludable, exactamente. Sana. Ahí es que vamos a iniciar. De ahí partimos. Hago esa aclaración porque como estamos hablando para nuestros pacientes, no se vayan a confundir. No. No hablamos de esa periodoncia que tiene procesos infecciosos. Esa es primero incluso que todo. Esa es la base, esa es la zapata. Doctora, usted sabe que así como hay pacientes que son enamorados y van seguro enamorados de un diseño de sonrisa, hay otros que cuando nosotros se lo planteamos, tienen miedo, duda, y yo he escuchado y me han dicho, ¿cuáles son esos mitos más comunes? El que todo el mundo lo tiene en la punta de la lengua es que todo diseño de sonrisa tiene que ser blanco, dientes blanco 00. Tiza, blanco, y si usted supiera, el blanco no es el problema realmente, porque ya ahora podemos modificar el mismo tono, pero tal vez con un degradado diferente, una translucidez que emita esa naturalidad del diente en sí. Pero el paciente cuando dice diseño piensa que son esas carillas grotescas. Y que me van a rebajar todos mis dientes. Y que le van a rebajar todos sus dientes. En cierta forma, sí hay un verdadero. Porque mientras más blanco, cuando hablamos de carilla, mientras más blanco es el resultado, hay más desgaste del tejido dental. Sí, pero no todos los diseños de sonrisa. No todos los diseños de sonrisa son carillas. Exacto. Entonces es una parte importante que todo paciente sepa, especialmente a veces llegan preguntando o nos preguntan por el DM, ¿cuánto cuesta un diseño de sonrisa? Hay que correr cuando te dicen un precio, sin verte. Claro. Lo primero es lo primero. Yo siempre le digo eso a un paciente. No estamos yendo a un colmado a comprar una libra de arroz. No voy a decir marca. No. Odontología es salud. Que tenga esa parte estética es salud. Cada paciente es diferente. Empezando desde su historial clínico. Empezando desde el momento de que yo te estoy recibiendo y siguiendo a esa historia que tú tienes atrás, que es tu historial clínico, tu genética y tu estado de salud en este momento. Sí. Lo que para la doctora Eusebio como paciente puede resultar, para mí, Arabella Michelén como paciente no puede resultar. Eso es muy importante. Entonces eso es algo que hay que
quitar ese mito, que todos los diseños de sonrisa tienen que ser blanco, 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 que tienen que ser con carilla, 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 y que todos tienen un costo fijo porque es lo mismo que vamos a hacer. Y no es verdad, mi doctora. Usted mejor que yo lo sabe. ¿Qué otro mito tenemos, mi doctora? El mito de... Que duelen, doctora. Puede y la sensibilidad. Eso es terrible. Ay, no, yo voy a terminar con una sensibilidad que no voy a poder comer. Y yo en esa parte de la sensibilidad, cuando se involucró el plan de tratamiento, blanqueamiento dental como tal, sí se sentía mucha sensibilidad, pero era parte o falta de manipulación de los medicamentos. Y también con el tiempo hemos ido avanzando muchísimo. Y eso sí, realmente muchos pacientes en verdad me preguntan eso. Y eso me queda con sensibilidad, o sea, yo voy a sufrir, no voy a poder comer algo frío nunca. Y la verdad es que, como le digo, la responsabilidad del profesional ahora mismo es educar al paciente. Y es algo que se conversa, es algo que lleva una preparación previa, durante y post tratamiento. Y eso debe de saberlo. Ya hacer hoy día un blanqueamiento dental no puede ser dolor de cabeza para el paciente. Claro está, si está en adecuadas condiciones para ese plan de tratamiento. Claro, otra cosa muy importante, doctora, es el tiempo que yo voy a tomar para eso. ¿En qué tiempo? Pero ellos te lo preguntan sin uno haber visto la boca. ¿Qué tiempo? No, te dicen fecha límite. Mira, yo me voy para tal fecha, yo necesito que esto. Y realmente es educar. Cuando tú veas que un profesional te está dictando un tiempo para un plan de tratamiento, sin tal vez ver una radiografía, sin ver una evaluación general de ti, creo que no sería lo adecuado hacerlo. No, porque tenemos que tener todos esos puntos precisos y concisos. Si un paciente en óptimas condiciones va a la consulta, va a ser más fácil porque va a estar abierto a múltiples tratamientos. Y las alternativas son más. Exactamente. Que se puede hacer incluso hasta en casa. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que son candidatos para blanqueamiento dental, que tienen su forma correcta, que a él le gusta, o sea, se ve todo armónico. No hay malposición dentaria. No hay malposición, sus tejidos están sanos completamente. Y la diferencia que toma esa sonrisa solamente es por aclarar ese tono que ese paciente tiene. Ya eso es una diferencia. Y eso ya lo podemos hacer, claro está, aunque yo diga en casa, quiere decir que es bajo supervisión de nosotros. Y usted ha dicho una cosa muy importante, doctora, y es que hablamos de blanqueamiento, y nunca decimos aclarar. Sí. No es llevar todos los dientes a blanco, pero ya comúnmente hablamos de blanqueamiento, y realmente la mayoría de las veces lo que nosotros los odontólogos, ustedes, los que están dedicados a la estética hacen, es aclarar. Se aclara. Ese tono que quizás se ha ido oscureciendo porque se toma mucho vino tinto, se bebe mucho cigarrillo. Café, el cigarrillo, por los años. Porque la misma alimentación. La alimentación. Entonces, ustedes muchas veces lo que logran o lo que buscan es aclarar. Y es muy importante dedicarle el tiempo para explicárselo al paciente. Porque no es... que digamos que, yo lo quiero blanco y lo voy a tener en mi primera cita. Incluso se ven resultados luego de meses. O sea que es un proceso que no es de una cita hacia otra. Sí. Hay veces que el mismo procedimiento de blanqueamiento dental que se hace en el consultorio, los dientes al finalizar esa cita quedan más oscuros. Pero es un proceso químico que hace el propio diente de expulsación, que tú puedes asustarte o que el paciente diga, no, pero me engañaron. Inmediatamente pasen los 15 días, ya el resultado se va a ver mucho diferente. O sea que también en eso tenemos que tener pendiente y educar al paciente. Mira, puede pasar esto. El tema de la sensibilidad se trata bastante bien, el antes y el después del proceso.
pero sí puede suceder tal vez en el transcurso, pero es algo pasajero, no es que se vaya a quedar. Es que el conversar, el informar, es informar. va a marcar la diferencia. Y estar convencido de que la odontología es un área de la salud muy ligada a la estética, pero no es solamente estética. Eso yo nunca me voy a cansar de repetir. Otra parte bien importante, y es que luego de realizado un proceso de diseño de sonrisa, ya porque solamente hemos hablado de ese tipo de blanqueamiento, aclaramiento, carillas, pero ustedes tienen un montón de servicios que usted... después de esto le pido que me lo mencione, doctora, por lo menos alguno. Es el cuidado que debe de tener ese paciente en 3 pilares de toda la odontología. Yo le digo, esos pilares uno no se puede cansar de mencionárselo y que el paciente lo entienda, que es su higiene, su alimentación y la visita al odontólogo. Entonces, doctora, como le decía, ¿qué otras alternativas? Porque sé que hay corona, pero que una puede ser de porcelana, que puede ser de circonio. Háblame un poquito de esa parte. Sí, la verdad es que cuando ya hablamos de corona, que tenemos todo estable, pues el paciente, y con compañía de nosotros, claro está, tiene la opción de elegir varios materiales o el mismo profesional, dependiendo cuál sea la situación que vamos a tratar. Y hay una parte importante, porque yo he escuchado a muchos pacientes que dicen, no, esa es la mejor porque es más cara. Espérese, que no siempre la más cara va a ser la indicada para Exactamente. usted. Y usted debe ahí aclararme un Sí, poquito. lo importante es que el profesional siempre debe de guiar al paciente. O sea, no es porque un paciente vea cualquier artículo en internet, porque estamos en la era de que el paciente puede ir informado de todo, pero tu papel como profesional es darle esas pautas y explicarle cuál es el correcto en ese caso. Porque si es en anterior, al mismo tema. Sí, cada paciente es único. Es único. Entonces, por ejemplo, si es en anterior, tengo este y este material. ¿Por qué? Porque es más estético, porque tiene mayor translucidez. Pero si es en posterior, que tiene una fuerza masticatoria mucho más notoria, este es indicado para esa situación porque es más resistente, porque es más duradero, porque tal vez no desgasta el diente que está... Los tejidos dentarios los cuida y los protege. Doctora, hasta la profesión, hasta los malos hábitos de ese paciente. Por ejemplo, yo siempre le digo, las mujeres que trabajan en salón o los hombres, los seres humanos que trabajan en salones de belleza, tienen la costumbre y tienden a tener el mal hábito de agarrar el gancho o el pincho, como nosotros le llamamos, con la boca. Entonces, o un lapicero. Eso es muy común. Un paciente que tenga ese mal hábito, o corregimos el mal hábito primero, o tenemos que ser muy cuidadosos en qué tipo de corona, de material se va a utilizar en el sector anterior. Sí. Es lo mismo que un paciente bruxómano. Si usted es bruxómano, la doctora va a decidir. Entonces, de ahí la importancia de la historia clínica. Porque, bueno, con usted misma fue que tratamos un caso de una pareja. No sé si se recuerda que el señor decía, es que a mí me pusieron tal cosa. Entonces, póngale eso a ella. Sí. No es lo mismo usted que no ella. Es la misma condición, no, o sea, son muchos parámetros que hay que tomar para saber si pongo una corona de silicato, que es algo ya súper estético, pero tal vez no me dé esa fortaleza al momento de un paciente bruxómano. Exactamente. O un paciente que no es muy cuidadoso con su higiene, porque tenemos que ser realistas. Eso es lo que tenemos y en base de eso, mi doctora, que usted va a trabajar. Yo tenía un profesor que decía, el paciente que no tiene buena higiene no es apto para prótesis. Porque si no puedes obtener una higiene ideal cuando no tienes ninguna aparatología en la boca, ¿cómo será cuando tengas algo? O sea que eso va a ser más difícil. Y realmente son los mismos principios. O sea, tú con el hilo dental, con tu cepillado correctamente, que muchas veces llegan pacientes a la consulta de tantos años, porque es algo mecánico, realmente. Sí. Ya algo tú lo haces sin pensar. Pero tú tienes como profesional también readaptar esos movimientos para que sean factibles a la hora de higienizarse.
que no simplemente es cantidad, porque muchos, no, porque yo me cepillo 3 veces al día y qué sé yo cuánto. Entonces, los dientes tú lo ves, o las encías con inflamación, con resto de comida, y realmente es la técnica que utilices. Esa técnica de cepillar. Aunque sea 2 o 1 vez al día, por cuestión de tiempo, lo que sea, pero si lo haces bien, vas a obtener mejores resultados. Que hacerlo 10 veces al día de una manera incorrecta. Entonces, cuando hablamos de prótesis de diferentes materiales, la finalidad es igual. Si tú no tienes un buen manejo, no tiene que haber retenciones, no tiene que haber acumulación extra, por así decirlo. O sea, el profesional tiene que cuidar todo eso para que el paciente, es un trabajo 50-50, el paciente también tiene que darle como ese mantenimiento diario y seguir en las consultas odontológicas para el seguimiento ya futuro. Una vez yo escuché a un periodoncista decirle a un paciente que le preguntó, y ahora estos dientes ya van a ser para siempre. Para siempre. Y me acuerdo que ese periodoncista le respondió, pero mire, si usted tuvo problemas periodontales en los que Dios le dio, que seguro son más perfectos que el que les acaba de colocar el protecista, si usted no se los cuida, estos van a durar menos. Y yo al principio me chocó. Y luego entendí completamente eso. Es lo mismo que el paciente que se coloca implantes, que piensa que como ya esas no son raíces, no va a tener problema. Mire, la enfermedad periodontal también ataca y puede darse con el implante. O porque sea artificial ya no hay que higienizarlo porque no es natural. Claro. Sí, se oye muchas cosas. Entonces, no piense que porque ya usted perdió sus dientes o porque ya tiene un tratamiento que cubre, usted está protegido. La higiene, recuerde siempre esos 3 pilares para su salud oral. Higiene, alimentación y una visita continua, constante al odontólogo. Llevar su control. Y también le digo, y sé que también es lo mismo que usted propaga, ya después que un paciente tiene tratamientos, vamos a decir, especiales en su cavidad oral, en su boca, la visita al odontólogo tiene que ser más frecuente para el seguimiento. Eso de decir que tienes que ir al odontólogo cada 6 meses va a depender mucho también del tipo de paciente. Claro. Y del tratamiento que tenga. Por ejemplo, los pacientes de ortodoncia que van cada 21 días, por ejemplo, pero también no solamente al ortodoncista. Ellos tienen que hacerse su evaluación, su profilaxis cada 4 o 3 meses. O sea, va a depender mucho incluso del tipo de placa que tenga ese paciente. Si produce, exactamente, si produce o no produce tanto, o tiene boca seca. O sea, son muchos factores. Sí. Doctora, ustedes tienen un arma ahora excelente y que ha popularizado en las últimas décadas muchísimo, que son los implantes, doctora. Sí. Ese es un arma, si usted me pudiera ampliar un poquito, que para las personas, los odontólogos que trabajan estética, los implantes, yo digo, han venido a... Sí, realmente los implantes, aparte de que es un procedimiento casi indoloro, o sea, es algo simple, aunque el paciente se lo vea como algo más grande, es algo que nos lleva a la meta de ser muy conservadores a la hora de hacer planificaciones. Antes veíamos que se le decía puente a cuando te faltaba un diente. ¿Por qué? Porque se rebajaba los dientes de al lado para soportar esa pieza que falta. Sin embargo, hoy con un implante podemos restaurar, devolver esa función a ese paciente y sus dientes naturales quedan intactos. O sea y esa es una ventaja, doctora, cuando se podían poner las prótesis fijas, pero esos pobres pacientes que eran edéntulos en la parte posterior. Exacto, o sea, que ya no había de dónde, vulgarmente dicho, agarrar para poner el nada. Y mire, que el que sufría, a algo removible. Sí, es un poquito incómodo. Y no todo el mundo se adapta. Sí. Hay pacientes, incluso yo he tenido pacientes, o que el material le da náuseas, o sea, no lo pueden usar por más que quieran, o siempre es un tema porque la lengua se interpone, o cualquier problemita. Esos pacientes que son tal vez muy sensibles,
y realmente nunca se adaptan. Y cuando vemos la opción de que podamos poner prótesis sobre implante, es una bendición de Dios. Claro que sí. Aparte de que le soluciona el problema al paciente estomacal, porque aquel paciente que no tiene dientes posteriores, pues le va muy mal con su estómago. O sea, para que veas que vamos desde simple dientes, como tal vez se vería fuera, ¿verdad? A que todo... a la salud general. Exacto, todo se une. Todo se une. Y hay otra parte muy importante. Yo siempre digo, los implantes son la tercera dentición. Es verdad. La primera y la segunda te la regaló Dios, la tercera se la paga cada quien que se la puede colocar. Doctora, hay un tema también que no podemos dejar de olvidar, que no podemos olvidar en todo lo que es estética. Y es que muchas veces con simples restauraciones, por ejemplo, como esos cierres de diastema que se pueden lograr en la consulta, cambian por completo. Y quizás uno de los pacientes que más va a la consulta son por cierres de diastema, pero se nos olvida por qué tenemos el diastema. Entonces ahí vuelven ustedes a unirse con otras especialidades. Cuénteme un poquito de eso. Yo digo que lo sencillo siempre es más. O sea, menos es más para mí. O sea, esa es mi filosofía de vida Qué bonito, y de trabajo. Menos es más. Menos es más. Hay pacientes que incluso, como usted dijo, una abertura, que es el diastema, entre dos dientes, puede estar obstruido tal vez por un frenillo o por una mucosa muy fibrosa, que tú tal vez con un tratamiento de ortodoncia lo puedes arreglar, pero si ese paciente no quiere someterse a ese tipo de tratamiento... Pero hay que corregir esa inserción inadecuada, hay que trabajar la parte de origen, porque es el problema, que el paciente quiere que le hagan eso nada más. Pero espérate, vamos a quitar en un futuro vuelve y se abre. Porque la naturaleza tiene... La naturaleza es así. Entonces, con un material restaurador que uno lo manipula en el consultorio, podemos hacer o diseñar o perfeccionar tal vez esos espacios que tiene el paciente sin necesidad de procedimientos más agresivos. Incluso tú colocarle un borde incisal a un diente en un paciente adulto lo puedes que se vea más joven. Claro. O como dije anteriormente, o sea, un aclaramiento dental que sea algo que todo esté en armonía, que solamente falte como ese toque, en vez de pensar tal vez en carilla. Cambia, sí. O sea, son muchas cosas. Hay que ir de lo sencillo. Hay que ir desde lo más sencillo hasta uno obtener una respuesta que el paciente se sienta cómodo y que nosotros como profesional no tengamos que invadir mucho el tejido dentario. Porque la estética es una especialidad que al fin y al cabo, lo más importante es esa satisfacción del paciente. Sí, es muy importante. Claro, respetando la salud. Sí. Pero al fin y al cabo, esa es la parte más importante. Tú puedes encantar el resultado, pero si al paciente no le gustó, y se da el caso. O sea, hay que ser muy humilde en cuanto a eso. Sí. Pero es la verdad. Y ahí es que tiene que haber esa conexión. Ese clic entre el paciente y el odontólogo. Exactamente. Porque si no lo hay, no se va a dar, doctora. Porque... Y nosotros también tenemos otra conexión que es el técnico. O sea, el que hace el trabajo de los laboratorios. O sea, que no solamente paciente-doctor, sino también tenemos que incluir o el personal que trabaja contigo o el personal que hace los trabajos protésicos. O sea, que es muy importante. O sea, todo va de la mano. Sí, por eso es que es una de las especialidades que lleva más interconsulta y casi siempre es un equipo multidisciplinario. Doctora, ¿desde qué edad usted piensa que puede hacerse un tratamiento de estética? Si nos vamos desglosando todo, podemos decir que no hay un límite ciertamente, porque dependiendo del tratamiento, claro está. Sí. Porque un blanqueamiento no se lo puedo hacer a un niño de 6, de 9. No. O sea, yo tengo que tener y asegurarme de que esos ápices están cerrados totalmente para poder poner un producto. Y hablamos de, por ejemplo, si es blanqueamiento, un mínimo de 15 años, siempre viendo una imagen radiográfica que me indique que todo está bien, que tiene un correcto desarrollo y todo lo demás. Pero además, 15 años como que no está... Yo nunca lo he hecho.
Pero sí, hay, por ejemplo... Tratamientos estéticos, doctora, sencillo. Por ejemplo, no hay necesidad hasta de una que un fractura. niño de 5 o 6 años tenga una fractura. Exacto. Exacto. Si tiene una fractura, un niño que ya está en su dentición mixta, que tenga una fractura, o en muchos casos que tengan unos dientes deformes. Yo tuve una niña o una paciente que tenía, yo la traté a ella 5 o 6 años y era porque ella venía con una displasia. Displasia es como esas manchas blancas que vienen en los dientes permanentes. Y realmente en esa niña ya tú tienes que pensar en cuál es el procedimiento para tú poder ayudarla. Claro, porque en mis tiempos, quizás en el suyo sí, pero en el mío no existía eso de bullying. Nos relajaban y ya en el colegio. No, realmente pero ahora no. Es terrible. Y la idea, yo como profesional decidí no tocar eso hasta que la niña terminara ya su erupción. Pero al tener los mismos padres, la misma niña que estaba como inquieta, ¿qué es esa mancha? Y realmente hay procedimientos de terapia, ya sea con flúor o con otro medicamento, que podamos restablecer esa estructura porque está en crecimiento el diente. Todavía no se ha terminado de formar, pero muchas veces se desesperan y yo para no salir, ser muy agresivo. Exacto, a esa edad. Para no salir de mis principios, es mejor perder al paciente. Lamentablemente, la paciente volvió luego con unas restauraciones hacia temprana edad, que fue decisión de sus padres, pero a la larga eso trae tal vez consecuencia. Es lo mismo cuando tenemos pacientes mayores, pasados de 60, y simplemente buscando una alineación en sus dientes mediante ortodoncia. Ahora que usted dice eso de pacientes mayores, nosotros tuvimos el caso que nos sentimos sumamente contentos. Una paciente femenina, sí, de casi 90 años, pero que tenía todas sus piezas dentarias. Y la señora, y se conversó con las hijas, recuerdo bien, decía, es que yo quiero tener mi diente. Ella tuvo que perder un molar porque se fracturó. Imagínate, ya a esa edad, la descalcificación más en una mujer es grande. Y se hizo el implante, se hizo la rehabilitación. Y al principio, yo soy muy conservadora. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué tiempo? Pero la señora no tenía ningún elemento que impidiera que eso se hiciera. Exacto. No tenía ninguna condición de salud que me lo impidiera. Y si al final eso es lo que ella quisiera, y eso es lo que ella quería, se hizo. Y se le pudo rehabilitar y la señora está ahí, ya tiene como 90 y algo. Y feliz y viene a su chequeo. O sea, que no pongamos límite, mucho menos en esta época donde la calidad de vida le permite a cada quien disfrutar mucho mejor. Por ejemplo, la línea que tenemos que respetar es ¿qué te dice el paciente? Porque si tú ves como profesional, mire, usted tiene que hacerse esto, sin el paciente siquiera preguntarte, el paciente está cómodo como está. O sea, de irte delante del paciente y tal vez plantearle tratamientos que a él no le interese, es como que está de más. Ahora, si a un paciente te llega, mire, doctora, yo quiero... Por ejemplo, yo tuve una paciente también de casi 80 años. Ella tenía uno de los dientes delanteros como girado o fuera de su alineación. Y yo le planteé a la paciente, pero para ella era tan importante resolver eso, aunque sea lo que haya pasado, que, o sea, tenía toda su vida con eso así, porque ahora le tiene que molestar. Entonces se fue a lo profundo. Y entonces a ella me cuenta que ella desde muy joven como que siempre ha querido arreglarse eso, pero que tal vez no tuvo la oportunidad de ir a un odontólogo o de hacerse el tratamiento que en ese entonces le estaban programando. Y para ella era como poner check en la lista de sus deseos. Y así es, o sea, uno tiene que tener muy pendiente qué opinión tiene el paciente. Y qué quiere el paciente y qué desea. Claro, uno estando ahí acompañándolo y dirigiéndolo a las soluciones y a los planes de tratamiento que le puedan ayudar. Y ahí eso que usted decía ahorita, hay pacientes que merece y que no merece ese tratamiento. Y ojalá, y nuestro trabajo es que todo paciente merezca
y se le puede hacer todo tipo de tratamiento. Cuando yo digo merece, vamos a estar claros a qué me refiero. Un paciente, como decíamos ahorita, que no se me cuida, que come lo que quiera, que tiene malos hábitos muy arraigados, como el cigarro, el tabaco, un paciente que su higiene es pésima. Yo no le aconsejo a ningún doctor que se vaya a meter a hacer tratamiento de estética muy invasivo, porque luego va a tener problemas y luego el que tiene el problema es usted, porque probablemente el paciente, si durante todos estos años no ha admitido o quizás no ha tomado la decisión de cambiar con esos malos hábitos, no lo va a hacer ahora porque usted le vaya a poner los dientes bonitos. Sí, preferimos que trabaje, ya sea que busque ayuda con un profesional de la salud mental, que busque ayuda para quitar esos malos hábitos cuando se trata, por ejemplo, de alcoholismo, tabaquismo. Y luego que tengamos eso controlado, nosotros estamos en la disposición. Es mi parecer y mi forma de ser. Sí, es lo correcto. Doctora, incluso hasta los pacientes bruxómanos. Sí. Ese bruxismo sale de un porqué. Nosotros no somos psicólogos. No, pero también tenemos que tener como esa palestra de todo lo que podría ocurrirle a un paciente para que llegue a esa condición. Y más cuando ya hay un desgaste notorio de los dientes. O sea, claro, si tú estás desgastando tus dientes, hay un trasfondo de eso. Si desgastaste este diente, ¿cómo no me va a desgastar el tejido el material que yo voy a poner? Cuando pudiste con el tejido dentario, que es uno de los tejidos más duros del cuerpo. Entonces, y ahí vamos, por ejemplo, cuando hablamos de materiales dentales, hay un material que es súper fuerte, porque es resistente, que es la zirconia, pero la zirconia en un paciente bruxómano, si no te rompe el antagonista, porque tiene una reabsorción mucho más brusca que los propios dientes. O sea, no es lo mismo desgastar dientes con dientes. O sea, cuando uno gruñe los dientes de noche, que es algo involuntario, a que sea sobre una corona. O sea, realmente el defecto va a ser mayor. Y eso se hace porque el organismo busca algo para sentirse más cómodo. Entonces, las bases y los orígenes hay que tratarse. Sí. Doctora, se nos ha ido el tiempo, hemos hablado sobre lo que es diseño de sonrisa, todo lo que eso implica. Lo importante es que cada uno de nuestros pacientes, cada persona que nos escuche, entienda que tiene que ser bajo la asesoría de una persona calificada. Es correcto. Que el diseño de sonrisa no es así. Esto es lo que yo quiero. No, pero yo he visto salones de belleza haciendo, o sea, no lo he visto físicamente, pero he visto. Entonces, el paciente tiene que estar muy claro en eso. O sea, sí le digo que un odontólogo, por ejemplo, general, te puede hacer un procedimiento, ya sea blanqueamiento, una reconstrucción o una reanatomización. Puede que sí, pero tener pendiente de que ese profesional sabe lo que está haciendo. Sí, entonces, eso es muy importante que lo sepa cada uno de nuestros pacientes. Manos expertas para tener y lograr mejores resultados. Que no traten nunca de ocultarnos información. Eso siempre. Se dice que al sacerdote y al médico, que ahí también no engloba la parte odontológica, no se miente. No se debe de mentir. Y debe ser por porque algo. el mentir no puede complicar la situación. Exactamente. Bueno, no antes de despedirnos, tengo que darle las gracias, de sentirle de lo bien que nos sentimos de que usted pueda brindar su servicio y lo capacitada que es en el área de estética. Abajo tendrán los teléfonos para contactarla. Gracias, doctora. Y recuerde que en febrero nos vemos con un nuevo tema. Los micrófonos suyos son para despedirse, doctora. No, súper cómoda me sentí. Me puede invitar cuantas veces usted quiera. Que este tema tiene mucha tela que cortar. Y realmente a todo ese público que nos está viendo tras de cámara o que nos está escuchando, pues que estamos a la mera disposición de servirle y de hacer contestar todas sus preguntas o dudas que tengan sobre el tema, que aquí estaremos. Muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En febrero tendremos nuestro próximo podcast sobre salud oral. Gracias por apoyarnos. Recuérdate, somos Odontología Dominicana y estamos para servirle. Verte sonreír es nuestro compromiso.
Bye y bendiciones.